bendiga, mis hermanos. Tengan buenas tardes en este día miércoles 20 de mayo, en el cual estamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarles que por favor, si usted tiene himnario ahí cerca, pueda buscar conmigo el himno número 42. Himno número 42 de nuestros himnarios. Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar. Vamos a cantar al Señor en este día miércoles de estudio bíblico. Número 42 de nuestros himnarios. Le cantamos al Señor. Este día es día 20, así es que vamos a leer el Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, si usted tiene allí Biblia cerca y si no, ponga atención, vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas,
mas los labios prudentes son joya preciosa. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por traernos la oportunidad, darnos la bendición de escuchar esta palabra, de reunirnos en las casas, Señor, para adorar tu nombre. Bendice las alabanzas, bendice este momento de adoración, prepara nuestros corazones, da una buena palabra, pon tu mano de sanidad en los enfermos, Señor, aquellos que están batallando contra esta enfermedad del COVID. Señor, los ponemos en tus manos, dale fuerzas, haz un milagro de sanidad en sus cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bien, vamos a seguirle cantando a nuestro Señor. Vamos a buscar, vamos a ir al 159. 159. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. 159. Le cantamos al Señor. Vamos a cantar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Un poquito más adelante, número 419. Ando con mi Cristo, por la mañana al despertar, por la tarde al caminar y por la noche al descansar. 419, si usted tiene ahí cerca, ahí en sus manos. 419. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Más adelante, 441. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. 441. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ven a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente.
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Y todos sabemos que los juicios de Dios vendrán un día sobre este mundo, esta tierra. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él tiene misericordia de nosotros, tiene cuidado de nosotros y nos va a librar de esos juicios sobre la tierra. Estaremos con Cristo allá en la eternidad. Vamos a cantar un poquito más. 504. Esta es cadena de coros número 5. Vamos del 504 hasta el 508. Es una cadena de coros, así es que si usted tiene ya conocimiento de ella, ya la conoce, pues ayúdanos a cantar, y si no, pues lo vamos a aprender. 504, el cantar de los cantares en la iglesia. 504, le vamos a cantar al Señor en esta tarde. Cantar de los cantares en la iglesia. Jesucristo, gozo viene por mí. Levántate, iglesia mía, y ven. El invierno de la tiempo ya terminó. Levántate, iglesia mía, y ven. El invierno de la tiempo ya terminó. Van nosotros otro más. Van nosotros otro más. Otro más. Para nosotros otro más. Salva tu nombre, la gloria y honra por tu misericordia y verdad. Salva tu nombre, la gloria y honra por tu misericordia y verdad. En tanto día. La 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 la. Nuestra fortaleza, nuestro conducido en la tribulación, aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, la tierra tiemble, tenemos que cantar. Alabaré Jehová con todo mi corazón, con todo mi corazón, y alabaré Jehová, y alabaré Jehová. Cantaré todas sus maravillas, alabaré Jehová, alabaré Jehová. Me alegraré y me regocijaré, y alabaré Jehová, cantaré a tu nombre, oh altísimo, te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Amén. Y hoy vamos a orar por las necesidades de cada uno de los hijos de Dios. Vamos a orar por cada uno de los hermanos y hermanas en todos lados. No necesariamente parte de nuestra iglesia, sino en todos lados, que están pasando diferentes situaciones, no solo problemas financieros. Quizás muchos de ellos tienen problemas de salud. Y que sabemos que otro tipo de situaciones tienen. Así es que vamos a orar por ellos. La Biblia dice que la oración de fe puede mucho, dice. La oración de fe puede mucho. Así es que vamos a orar. Únase conmigo. Ahí donde usted está. Clamemos a Dios. Supliquemos a Dios por misericordia, por nuestro país, por este mundo entero. Que Dios tenga misericordia de cada una de las personas que pueden llegar a los caminos de Dios, pero también que sean bendecidos con un milagro en esta noche, en este día miércoles. Oremos. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad y la bendición de poder una vez más, Señor, unirnos en oración a la distancia. Señor, muchas personas están clamando, estamos intercediendo, Señor, estamos suplicando de tu misericordia
en cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor. Padre, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada dificultad, tú sabes la batalla, Señor, de cada quien. Conoces la lucha que está cada quien, Señor, está sosteniendo. Quién sabe contra qué situaciones, pero tú sí conoces, Señor. Y tú oyes a aquel que se acerca a ti, Señor. Tú oyes a aquel que te clama, aquel que se humilla, aquel que cambia, Señor, de dirección para buscar. Señor, pedimos que pongas tu mano de sanidad de los enfermos, aquellas personas que están batallando contra enfermedades terminales. Señor, aquellos que batallan contra situaciones en su cuerpo. Padre, clamamos por los que están en los hospitales. Pedimos que pongas tu mano de sanidad en ellos. Aquellas personas que están pasando o padeciendo, Señor, este virus, COVID, Señor. De misericordia de ellos. Con tu mano de sanidad, Morena Guadalupe Tenorio, Señor. Sánale por completo, Señor. Con tu mano de bendición en ella, en su familia. Bendice su hogar. Bendice sus finanzas. Bendice, Señor, su casa. Padre, asimismo clamamos por aquellos que también están batallando contra diferentes enfermedades o padecimientos. De misericordia de ellos, Señor. Que están padeciendo alergias, que están padeciendo situaciones, Señor, en la sangre, problemas en el corazón, problemas en los riñones, infecciones, Señor, en cualquier parte del cuerpo. Padre, aquellos que padecen o batallan contra el cáncer, aquellos que están batallando contra un problema en las vías respiratorias, Señor, pon tu mano de sanidad, Señor, en este momento. Ten misericordia, Señor. Señor, esas personas que no pueden respirar por sí mismas, clamamos, Señor, que les regales ese milagro, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Que les ayudes, que les bendigas. Señor, aquellos que están pasando cualquier otro tipo de problemas financieros, Señor, que quedaron sin su trabajo, aquellos que fueron quitados de sus lugares de trabajo, Padre, aquellos que no tienen nada de dónde echar manos. Clamamos, Padre, por aquellos que están batallando contra graves crisis financieras, contra grandes deudas, Señor. Aquellos que tenían su empleo, aquellos que tenían su pequeño negocio y fracasados. Ayúdales, Señor. Ábreles puertas, Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el mismo Dios de la Biblia, Señor. Esta tarde nosotros clamamos pidiendo misericordia, Señor. Estamos orando por ellos, intercediendo por sus vidas. Pedimos por los matrimonios, que tú los restaures. Pedimos por nuestros niños, nuestros jóvenes. Señor, aquellos que están confinados en una casa en la cual, Señor, quizás la desesperación ya se apoderó de ellos. Quizás la angustia, la melancolía. Padre, de igual manera clamamos por aquellos que han perdido un ser querido. Pedimos por la familia Sánchez, Señor, que tú llenes de fortaleza, que tú llenes de fuerza, Señor, y de paz en sus corazones ante la partida, Señor, a la gloria celestial, Señor, de nuestro hermano Edgar. Clamamos que tú consueles corazones. Padre, pedimos por aquellas personas que han perdido un ser querido también. Pedimos por aquellas personas que tienen algún familiar extraviado, aquellos que están orando porque hay un familiar que está ingresado en un hospital. Padre, clamamos de igual manera por los problemas sociales, por los problemas, Señor, en nuestro país. Que sea tú, Señor, dando paz en cada una de las áreas de nuestros gobernantes. Señor, pedimos por su salud. Pedimos que tú le guíes, Espíritu Santo, y les ayudes a tomar decisiones sabias, conforme a tu palabra. Señor, pedimos por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Clamamos por cada uno de ellos, por sus necesidades, por sus problemas, por los que están enfermos, Señor. Clamamos por nuestros vecinos, clamamos por nuestros amigos a la distancia, nuestros hermanos en Cristo, en cualquier lugar, Señor. De misericordia de ellos. Aquellos, Padre bendito, que se encuentran en una situación grave, ante una amenaza de muerte, ante una extorsión, ante una enfermedad, ante un problema financiero, ante una zozobra. Quizás perdieron la paz en sus corazones por diferentes situaciones.
Clamamos, Señor, que tenga misericordia, que les ayudes, les bendiga, les guarde, que tú estés con ellos siempre para fortalecerlos. De igual manera, Señor, aquellos que esperan el resultado de un examen médico, ten misericordia. Pon tu mano, Señor, de milagro en esas pruebas, en esas respuestas. Danos, bendito Dios, la respuesta que tanto necesitamos. Señor, consuela a aquellos que también están pasando momentos difíciles en su corazón, de soledad. Quizás es alguien que no vive con su familia o está lejos de su familia por situaciones, Señor, legales, por problemas de distancia. A lo mejor esta situación los vino a separar, Señor, esta pandemia. Pedimos que tenga misericordia de nuestro país, que sea tú, Señor, quien destruya este virus, que nos ayudes a reconocer que solo tú lo puedes hacer, que nos ayudes a reconocer y a confiar que estamos en tus manos y que tu voluntad se cumple, Señor, en todos lados. Gracias, bendito Dios, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Bueno, recuerde que estamos orando y clamando por cada una de las necesidades de nuestros hermanos y cada uno de ustedes que nos hacen llegar sus peticiones. Bien, en esta tarde, esta noche ya de día miércoles, tenemos un estudio bíblico muy bueno, está basado en la carta de Judas. Así que voy a pedirle que por favor busque conmigo la carta de Judas en su capítulo 1 y vamos a estar hablando, vamos a leer el versículo 7 y versículo 8. La vez anterior, el miércoles pasado, hablábamos sobre el juicio a los ángeles caídos. El juicio a los ángeles caídos. Esta carta habla de una serie de juicios. Una serie de juicios que se van a realizar de parte de Dios sobre personas, sobre seres, en este caso los ángeles que pecaron, se rebelaron contra Dios, abandonaron su morada. Entonces estamos hablando sobre un juicio más que nos da como ejemplo el pago que tendrá todos aquellos que rechazan a Cristo, todos aquellos que desprecian la autoridad de Dios, todos aquellos que no respetan a Dios, ni mucho menos a las autoridades espirituales, pero sobre todo aquellos que deciden vivir lejos de Dios en contra de su voluntad. Vamos a leer Judas capítulo 1 versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por esta palabra. Bendice el estudio bíblico. Pon esas palabras en mi boca. Que la gloria y la honra sea para ti. Señor, que la carne no tome ninguna gloria. Todo te corresponde a ti. Danos un buen estudio bíblico. Prepara nuestros corazones. Y una vez más, Señor, pon tu mano de sanidad en los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bien, estamos hablando sobre los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Entonces, esta carta es una de las cartas que nos habla sobre la situación que se estaba dando en los tiempos en los cuales se escribe. No hay un tiempo determinado de cuándo se escribe esta carta. Lo que se sabe es que el autor escribe a los cristianos en general, les escribe y les advierte de una serie de falsos maestros enseñando falsas doctrinas. Entonces dice que los tales, es decir, este tipo de personas que deciden enseñar doctrinas equivocadas, dice que ya tienen de parte de Dios un juicio sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la conducta de estos falsos maestros o personas que se dedican a confundir al pueblo de Dios, pero no solo al pueblo de Dios, sino a cualquier otra persona que desee escuchar
la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el juicio que está sobre ellos? O mejor dicho, ¿cuál es la conducta de este tipo de personas? Dice el autor en el versículo, en los versículos anteriores, y de hecho dice en una de las partes que anteriormente habíamos estado estudiando, dice que ellos sencillamente se portan de esta manera. Son, dice, inmorales. También dice otra cosa. También rechazan a Jesucristo, desprecian la autoridad de Dios y no respetan a los seres celestiales, en este caso a los ángeles, a las autoridades de parte de Dios, autoridades espirituales, hablando de seres, en este caso celestiales, como los ángeles. Pero dice que su fin ya está señalado. Entonces se habla y se hace mención de uno de los juicios más comentados o mencionados en la Biblia. Pero no porque haya sido uno de los juicios más mencionados en la Biblia, no es que significa que es un juicio cualquiera, no. Este juicio es un juicio muy especial. Pero también es un juicio bastante, diría yo, cruel. Un juicio cruel. Pero cuando yo hablo de un juicio cruel, no estoy refiriéndome a que Dios es injusto en ninguna manera. No. Dice que Él pagará con retribución a aquellos que básicamente han actuado de una manera impía. Pero fíjese bien, este es uno de los juicios más crueles en la historia de la humanidad. Usted no ha visto ningún otro juicio sobre la faz de la tierra así como este. Hemos visto, por ejemplo, en la inundación del diluvio, hemos visto. Ahora Dios destruye en aquel entonces los moradores de la tierra y los animales y todo lo que había por medio de agua, pero no por medio de fuego, como en este caso se habla. Ahora, este es un juicio que sirve como ejemplo, porque recuerde que ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que la carta advierte que aquellos que hicieren situaciones graves, por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión, dice que aquel que pusiere tropiezo a uno de mis pequeños, dice Jesús, más le vale o mejor fuera que se amarrase al cuello una piedra de molino. Una piedra de molino, estamos hablando de los tiempos bíblicos, estamos hablando que tenía una longitud de alrededor de 2 metros cuadrados, más o menos. Una piedra muy grande. Algunos consideran que podría andar entre, como mínimo, en su peso, alrededor de 2 toneladas o un poco más, esa piedra de molino. Entonces, el ejemplo que Jesús dice, o mejor dicho, no el ejemplo, sino la recomendación que Él hace a aquellos que hagan tropezar a uno de sus pequeños, dice que mejor le fuera que se amarrase al cuello, dice, una piedra de molino y esa piedra la arrojase al mar. Obviamente, de esa manera, pagando, o mejor dicho, hacer eso, en vez de ser, es lo mejor que podría hacer, dice Jesús. Porque para Dios es muy importante el fin de las almas. ¿A dónde va a ir el alma de las personas? Entonces, dice que estas personas son un tropiezo en la vida de muchos. Entonces veamos el ejemplo de uno de los juicios. Recuerde que aquí se está hablando de ejemplos de juicios. El juicio, por ejemplo, que se le dio a los ángeles que dice que no guardaron su dignidad. Hablando en versículo 6, dice que ellos han sido guardados bajo prisión de oscuridad. Dice en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, allí están los ángeles caídos, los ángeles que desobedecieron, que cuando desobedecieron se convirtieron en demonios, siguieron el ejemplo de Satanás. Ahora, el ejemplo del juicio de los ángeles caídos es uno. Entonces, si dice, así Dios les pagó a ellos, o así Dios los enjuició a ellos. Ahora está hablando del juicio sobre una de las ciudades en gran manera pecaminosas. Dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces, algunos siempre están preguntándose,
¿Cuáles son las ciudades de las cuales se menciona que fueron destruidas? Y nosotros tenemos, por ejemplo, algunos de los textos que nos hablan un poco sobre ello. Pero nos dice, lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, yo quiero que entremos en concreto en este estudio. Vámonos a Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5. Todos sabemos lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más, porque fueron en total 4 ciudades destruidas. Entonces, Génesis capítulo 19, versículo 4. Usted tiene Biblia ahí cerca, búsquelo, y si no, ponga atención, vamos a estarlo leyendo. Génesis 19, 4, dice, está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, para que usted tenga un poco de idea cuál es el pecado en sí de esta ciudad. Veamos lo que dice. Génesis 19, 4 dice, pero antes que se acostase, mire, aquí se está narrando la visita que tiene Lot, que vivía, había puesto su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces dice de que lo llegaron a visitar 2 ángeles. Claro, él no sabía que eran ángeles. Él los vio, en este caso los ángeles habían tomado una... Entonces, pero eran ángeles de Dios, que habían llegado a rescatarlo a él y su familia. Pero cuando ellos llegan, él los atiende de una manera bastante agradable, como debía de atenderse a los huéspedes en aquel entonces, y los hace llevar a su casa. Y vean lo que dice, lo que pasa después. Dice ahí, pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Y ponga mucha atención, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Para que usted tenga idea, ese era el comportamiento, no de uno, sino de todos los varones o los hombres en Sodoma y Gomorra. Dice desde el más pequeño al más grande. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Claro, todos los que estudiamos la Escritura sabemos que cuando hablaba de decir sácalos para que los conozcamos, era básicamente sácalos para que los violemos sexualmente. Hasta eso había llegado la nación de Sodoma y Gomorra, las naciones, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hasta eso habían llegado. Entonces, dice que tal pecado era de un repudio total de parte de Dios. Entonces, ellos quisieron llegaron a la fuerza y quisieron sacar a los varones, que en este caso eran los 2 ángeles, que nadie sabía que eran ángeles, ni siquiera Lot. Pero dice que querían sacarlos, dice el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eso es para que nosotros abusemos de ellos sexualmente. Entonces dice el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces nosotros vemos que esa actitud de estas naciones paganas, la actitud era no respetar a Dios. Por eso es que el ejemplo que está poniendo Judas es el hecho de que aquellos falsos maestros que están diseminando doctrinas erradas, sencillamente no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, son inmorales, rechazan a Jesucristo, desprecian la autoridad de parte de Dios, en ninguna manera quieren nada con Dios. Entonces, esa es la actitud que el autor de Judas está estableciendo, que dice que los que de tal manera se comportan ya tienen de parte de Dios un juicio sobre ellos, si es que no se arrepienten antes. Entonces, esta nación es uno de los ejemplos, esta ciudad es uno de los ejemplos de los juicios de Dios. Ahora, veamos cuál es la ofensa grave que tenían contra Dios. Veamos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, vea bien lo que habla acerca de este juicio. ¿Cuáles eran las ofensas? Segunda de Pedro 2, 6. Dice,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oiga bien, ¿qué era lo que pasaba? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, recordemos que Lot había ido poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Eso fue cuando se separaron con su pariente Abraham. Entonces, claro, cuando él llega a estas ciudades, no se dio cuenta, pero con el paso del tiempo, él comenzó a sentir los estragos de estar expuestos o de estar cerca de estas ciudades paganas que ofendían a Dios, que en ninguna manera lo respetaban, ni mucho menos honraban a Dios con sus vidas o sus actos. Entonces dice el versículo 7, abrumado Lot, dice, por la nefanda conducta de los malvados. Ahora, Lot estaba sufriendo en cierta manera de ver y de oír todo lo que estas ciudades paganas hacían, ofendiendo a Dios. Miren versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot estaba en medio de ellos, viendo la conducta de ellos, sufriendo todo tipo de situaciones. Había vejámenes, es decir, ofensas hacia Dios. Ahora veamos lo que dice, regresando a Génesis 19:9. Hay un detalle muy importante que yo quiero, por eso es que este se llama estudio bíblico. Mire, un detalle bien interesante es que dice Génesis 19, en su versículo 9, vea qué es lo que sucedió. Esto fue cuando después estaban a la fuerza queriendo derribar la puerta. Dice en el versículo 9, Génesis 19:9, dice, y ellos respondieron, quita allá, así gritaban el pueblo a Lot, y añadieron, vino este extraño para hablar, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, decían, amenazaba el pueblo a Lot, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta, es decir, estaban, en buen salvadoreño, estaban jaloneándolo, o sea, estaban queriéndolo arrebatar y queriéndolo sacar a él. Ah, no quisiste sacar a los dos varones que vinieron a ti esta noche, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? A ti te va a suceder lo que a ellos le iba a pasar. Entonces, cuando eso sucede, mire el versículo 10, ¿no? Y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y este es el dato interesante, versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fíjese que yo he visto algunos casos, hay dos casos más, y se los voy a mencionar, en donde hay personas que están en rebeldía contra Dios, aquellas personas que no aman a Dios, que ofenden a Dios, que están lejos de Él y lo rechazan. Dios se encarga de poner juicio sobre ellos de una ceguera. En estos casos fue una ceguera física. En el caso de los moradores que querían abusar de estos dos hombres que llegaron, dice que ellos pusieron ceguera de parte de Dios sobre ellos. Quedaron ciegos. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, pero sí eran muchos. Hay otro caso. Lo mismo pasó cuando Saúl perseguía a Jesús. Iba camino hacia Damasco. Recuerden que Saulo andaba persiguiendo a Jesús, a todos los creyentes especialmente, pero perseguir a los creyentes y darles muerte era perseguir a Jesús mismo. Entonces, camino hacia Damasco iba él, cuando de repente Jesús se le aparece, dice que lo bota del caballo, y cuando lo bota del caballo, Jesús le habla. Dice que un resplandor muy fuerte, ese es lo que Saulo vio, y Jesús le habla, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí?
Jesús mismo que se le aparece, lo deja ciego a Saulo, lo deja ciego por unos días. Y entonces luego le dice, y le dice la referencia a lo que tenía que hacer. Ahora, estamos hablando, uno de los castigos que Dios da a los rebeldes, a los que rechazan a Jesús, a los que desprecian la autoridad de Dios, a los que no quieren nada con Él, es que les pone una ceguera. En algunos casos fue física, pero lo vamos a ver más adelante que en muchos de los casos es espiritual. Lo mismo le sucedió a Saulo, lo mismo le sucedió a un grupo de sirios que estaban atacando al pueblo de Israel. Eso está en el segundo libro de Reyes 6:18. Entonces, dirá usted, ¿cuál es el castigo espiritual, o mejor dicho, la ceguera espiritual sobre aquellos que niegan a Cristo? Es toda aquella persona que no quiere creer en Él. Pareciera que Dios ciega a veces el entendimiento de ellos. La Biblia dice que a lo más vil y pecador escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, hablando de aquella gente que le quiere encontrar quizá una explicación a todo. Y recuerde algo, para creer en Cristo es necesario tener fe, es necesario saber que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, una parte del castigo es que pone ceguera sobre ellos. Y esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué hacía esta gente? No respetaban a Dios. Veamos los moradores de Sodoma y Gomorra, qué es lo que hacían. En Levíticos capítulo 18, Levítico capítulo 18, nos dice, versículo 18-22, nos dice cuál era el vejamen que cometían contra Dios o la ofensa contra Dios. Dice capítulo 18, versículo 22, ¿qué es lo que Dios había ordenado en la ley de Moisés? Dice de la siguiente manera: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso era lo que Dios le había ordenado a Moisés, y Moisés tenía que darle a conocer al pueblo. Ofendían a Dios. Entonces, eso era lo que básicamente sucedía en Sodoma, Gomorra y otras ciudades más. ¿Qué dice Romanos 1:26? Veamos qué es lo que sucedió entonces, qué es lo que Dios ha hecho o hace con respecto a que deciden vivir su vida lejos de Dios, no queriendo creer, no respetando a Dios y en ninguna manera la autoridad de Dios en su vida. Romanos 1:26 dice de la siguiente manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son las pasiones vergonzosas? Es lo que está hablando ahí en Levítico, ¿sí? El hecho de acostarse no directamente o no tener una pareja, en este caso hombre y mujer, sino que otra persona del mismo sexo. Dice ahí: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y seguimos leyendo el versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo le llamamos a eso? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Vean bien, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino también los que se complacen con las que las practican. Ahora, pero quiero recordarle algo más. Nuestro Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia de que Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Él amó al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en Cristo, en Dios, siempre habrá una esperanza para todo tipo de persona que ha caído en cualquier situación, que no agrada, pero que quiere. Dios da una oportunidad para que estas personas se arrepientan. Hay una oportunidad de rebeldía con Dios. Dice el versículo 9:
esta es la oportunidad que hay para todo tipo de personas que quieren ponerse a cuentas con Dios. Primera carta a los Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? No erréis, fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan, ni los avaros, ni los borrachos, reino de Dios. Pero mire qué bonito, y esta es la oportunidad que Dios nos da. Versículo: erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es la ventaja? Que si usted viene, reconoce sus faltas, se pone a cuentas con Dios, pero eso sí, se llama ponerse a cuentas con Dios. Hay un verdadero cambio. Cuando hay arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Es una persona que cambia de dirección. Una persona verdaderamente se arrepiente de corazón, dice: Señor, yo ya no quiero seguir ofendiéndote, caminando lejos de ti. Entonces cambia de dirección. Pero si hay una persona que no cambia de dirección, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento de parte de la persona. Ahora, todo aquel, dice ahí en la carta de los Corintios, que antes hacía esas cosas, pero ahora ya no, porque Cristo ya está en él y ha perdonado todos sus pecados. Esa es la oportunidad que tiene. Veamos, en el versículo 23 nos habla sobre las ciudades que perecieron ahí, o sea, que fueron quemadas también. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23 dice: azufre y sal, abrasada tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboí, las cuales Jehová destruyó en su furor. Este es el pecado grave de parte de estas naciones con respecto a Dios. Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Por qué Jehová se airó contra ellos? Versículo 24, Deuteronomio 29, 24. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Ahora, esas son las cosas que ofendieron a Dios. Por eso se está poniendo el ejemplo de Sodoma y Gomorra, porque ellos vivieron ofendiendo a Dios siempre. Ahora, hay una oportunidad para aquel que decide entregar su vida a Cristo, porque quiere volver delante de Dios. Ahora, en Apocalipsis se le llama, en igual manera, Sodoma, de una manera espiritual, ciudad también. Veamos lo que dice en Mateo 10:13. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 13. Aquí Jesús está hablando, está enseñando hablando de este juicio a estas ciudades, porque se menciona en varias oportunidades este juicio. Por eso yo le decía, el juicio de Sodoma y Gomorra es uno de los juicios más crueles sobre la faz de la tierra. ¿Qué tan grande fue el pecado de estas naciones delante de Dios? Ya lo leímos, dice que desobedecieron a Dios, pero viviendo, ofendiendo a Dios, dice, viviendo en sodomía. Eso se le reconoce como, dice, relaciones de personas del mismo sexo. Podría ser uno de los ejemplos. Pero fíjense bien, dice, aquí está hablando Jesús: y si fuere digna, está hablando Jesús, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, está hablando de los que iban a predicar el evangelio que él había enviado. Entonces, ¿qué le dice a los discípulos? Si allí lo recibieren, qué bueno, habrá paz sobre esa ciudad.
Pero si en esa casa no lo recibieren, dice el versículo 10, dice, si la casa fuera digna, la paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Se vuelve a mencionar este juicio. Como le digo, este es uno de los juicios más crueles sobre la faz de la tierra. Veamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, que es lo que se habla sobre esta esta nación de Sodoma y Gomorra, estas ciudades. Apocalipsis 11:8 dice, aquí está hablando de la muerte de los dos testigos. Los dos testigos son los que estarán, dice, representados en el tiempo de la tribulación. Son dos personajes de los cuales la Biblia habla en el tiempo de la tribulación, pero que van a ser asesinados. Entonces dice el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué le llama Sodoma aquí? Bueno, porque Sodoma es el signo o es el símbolo de idolatría y de pecado. Entonces dice que en términos espirituales, en sentido espiritual, se le llama Sodoma y Egipto, donde también crucificado Jesús. ¿Cuál es esa ciudad a la cual espiritualmente se le llama Sodoma? Jerusalén. ¿Por qué se le llama espiritualmente Sodoma a Jerusalén? Porque usted dice, bueno, vivió y murió, claro, pero aquí se hace referencia en el sentido de que es una ciudad de mucha idolatría y de mucho pecado. Recordemos que el pueblo de Israel, además de haber sido el pueblo escogido por Dios, también ha vivido lejos de Él. Ha sido rebelde para con Él. Entonces, de una manera espiritual se le llama de esa manera. Ahora, regresemos a la carta de Judas, porque solo estamos en el versículo 7. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Se cree, algunos historiadores y algunos científicos han afirmado que Sodoma y Gomorra muy posiblemente ahora se encuentra en este momento ubicada al fondo de lo que es el Mar Muerto. Para que nosotros reconozcamos, recuerde que el Mar Muerto es es un agua totalmente rica en minerales. Por si usted no lo sabía, cuando Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades fueron destruidas, dice que Dios las destruyó con fuego y azufre. Fuego y azufre. Y las convirtió en estatuas de sal aquellas personas que murieron ahí. De hecho, la mujer de Lot vio hacia atrás, desobedeciendo a los ángeles, y fue destruida en esa misma situación. Entonces, se cree que Sodoma y Gomorra y estas ciudades están bajo las aguas del Mar Muerto. Algunos historiadores, Claudio Josefo y algún otro que se menciona por ahí, ellos reconocen que sí, allí básicamente esta ciudad, la ciudad de Sodoma y Gomorra y estas otras ciudades. Ahora, he ahí la explicación de por qué el Mar Muerto es rico en minerales. Yo no he ido a Israel, pero algún día, si Dios lo permite, lo voy a conocer. Ahora, los que han ido allí y se han bañado ahí en el Mar Muerto, flotan las personas. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto del agua extremadamente llena de minerales. Allí no hay vida marina en esas aguas. No puede vivir. No puede, es altamente llena de minerales, en este caso de minerales de diferentes tipos. Pero eso es parte de lo mismo que sucede allí. Ahora, versículo 7, el versículo 7 al final dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, porque han sido puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, Dios emite un castigo sobre estas ciudades. ¿Por qué? No obstante, de la misma manera también, estos soñadores, ¿quiénes son estos soñadores? Veamos el versículo 4, ahí mismo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y nieguen a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Por qué sobre estas personas y no tendrá misericordia? Bueno, porque no le respetan. La Biblia dice que ha sido determinado que una vez que los hombres mueran, luego viene el juicio. Eso dice la carta a los hebreos. Entonces no olvidemos que también dice la Biblia que Dios procura que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pero cuando la maldad es tan grande y la gente, especialmente, nada con Dios, pues llegará un momento que los juicios vendrán sobre ellos. Pero acá está poniéndonos ejemplos de aquellos que a sabiendas, porque la carta comienza describiendo un poco de que tendrán un juicio grave sobre sus vidas aquellos que conociendo cometieron tal agravio contra Dios. Entonces hemos esta noche aprendido sobre uno de los juicios más de Dios, vivir a su antojo, a su manera, a su forma de vivir. Dice uno de los proverbios, dice el que endurece su corazón, dice, de repente será quebrantado. El que endurece su cerviz, no habrá para él medicina. Por eso es que Dios nos da la bendición de estar en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde podemos decir, Señor, aquí estoy, yo quiero creer en tu nombre, quiero confesarte, quiero entregarte mi vida y quiero que tengas misericordia de mi familia también. Entregue su vida a Cristo, porque eso es lo que Dios procura en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que han escuchado este mensaje, lo ponemos en corazones, Espíritu Santo. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado. Amén. Señor, gracias por estas personas que han creído en ti, que han confesado sus faltas a ti, que te aman y que ahora, Señor, ten misericordia de aquellos que también a la distancia están esperando, Señor, un milagro, una bendición a sus vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Vivo para adorarte. He venido